Vamos a orar. Padre Celestial, ahora te pedimos que tú nos guíes y que podamos escuchar tu voz, hablarnos en tu palabra. Y esto te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se cuenta la historia de una niña que fue a su primer día de clases en la escuela muy entusiasmada. Sabía que iba a aprender muchas cosas, estaba tan alegre, tan contenta. Pero cuando regresó a casa, su madre la notó muy triste. Le dijo: hija, ¿qué te pasó? Estabas tan contenta de poder ir a la escuela y ahora mira cómo estás. ¿Qué pasó? Y dijo: ay, mamá, tengo que ir otra vez mañana a la escuela. La pobre niña pensaba que en un día lo iba a aprender todo y ya iba a quedarse bien. Y no, pues esto de la escuela es para largo. Ahora, nos podemos reír de la situación de esa pobre niña. Pero quizás nos sucede algo parecido en nuestro caminar con el Señor. Porque a veces nos sorprendemos cuando enfrentamos problemas y oposición en el camino a la restauración que Dios tiene para nosotros. Y pensamos que la restauración de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra iglesia, va a ser algo fácil y rápido. Porque estamos muy acostumbrados a las soluciones instantáneas, ¿no? Pensamos que todo debe ser como calentar agua en el microondas, que uno lo pone y casi al instante ya está. Pero no es así como trabaja Dios. Dios no hace las cosas deprisa. Dios trabaja a su tiempo, pero hace las cosas a la perfección. Y la semana pasada vimos cómo el pueblo de Dios puso los cimientos para reconstruir el templo en la ciudad de Jerusalén. Y si se acuerdan, había mucha alegría y al mismo tiempo llanto también, porque algunos recordaban cómo había sido el templo de antes, tan grande, tan esplendoroso. Pero también muchos estaban muy contentos y muy alegres porque finalmente habían comenzado a hacer lo que habían regresado ahí para hacer. Y sin embargo, dentro de poco llegó la oposición. Y hoy vamos a ver cómo enfrentaron esa oposición. Dios nos ha escrito estas historias para que aprendamos a enfrentar sabiamente la oposición que nosotros también vamos a enfrentar en el camino a la restauración. Vamos a comenzar leyendo Esdras capítulo 4, versículos 1 al 5. Esdras 4 del 1 al 5 y dice así: Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de familia y les dijeron: permítanos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que ustedes, hemos buscado a su Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día en que Sarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá. Pero Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las familias de Israel les respondieron: no podemos permitir que ustedes se unan a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como lo decretó Ciro, rey de Persia. Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar e intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción. Y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros
para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Ahora, antes de hablar acerca de las formas de oposición que enfrentaron los israelitas en la reconstrucción del templo, debemos de reconocer el hecho de que hubo oposición. Esa es una realidad. Y la verdad para nosotros es que en el camino a la restauración en Cristo, nosotros también vamos a enfrentar oposición. Si Jesús, en el camino a salvarnos, enfrentó mucha oposición de parte de muchas personas, ¿cómo vamos a pensar que al seguirle no vamos a también nosotros enfrentar diferentes formas de oposición? Pero a veces pensamos que si estamos buscando a Dios para que Él nos restaure, todo nos va a ir bien. Pensamos así, el enemigo como que siembra ese pensamiento en nuestras mentes y entonces nos sorprendemos cuando las cosas no van como nosotros queríamos. Y decimos, si me estoy acercando a Dios, ¿por qué tengo tantos problemas? Si me estoy acercando a Dios, ¿por qué todo no me va bien? Quizás le estés pidiendo a Dios que restaure tu matrimonio, pero tu pareja no cambia. Y entonces tú dices, si Dios nos está restaurando, porque mi esposa sigue siendo tan rezongona. Si Dios nos está restaurando, porque mi esposo no me comprende. Y puede ser que Dios quiera cambiar algo en ti antes de cambiar a tu pareja. Pero en todo caso, no te sorprendas cuando las cosas no van exactamente como tú querías. No te sorprendas ante la oposición. Entonces, la primera gran verdad que Dios nos enseña en este pasaje es que debemos esperar la oposición en el camino a la restauración. Ahora vamos a ver cómo respondieron los líderes judíos ante la oferta de ayuda que ellos recibieron. Y es importante entender bien lo que está pasando aquí, porque podríamos leer este pasaje y decir, ok, sus vecinos llegan y les ofrecen ayuda, ¿y por qué no quisieron recibir la ayuda? O sea, eran racistas o eran orgullosos y lo querían hacer ellos nada más solos. No, hay que entender bien lo que está pasando aquí. ¿Alguna vez has regresado al lugar de donde eres y lo encontraste todo muy diferente? Eso fue lo que les sucedió a ellos. Habían pasado 70 años en el cautiverio en Babilonia. O sea, nada más los más ancianos quizás recordaban muy apenas lo que era la vida en la tierra. Los demás habían nacido allá. Entonces regresaron a una tierra de la que sus padres les habían contado, pero que ellos no conocían. Y regresaron y todo era muy diferente. En su ausencia había llegado mucha gente que había traído el rey de Asiria para vivir en esa tierra después de sacar a los israelitas. Y ellos eran personas que venían de otros pueblos, que no conocían a Dios, traían a sus dioses. Pero cuando llegaron a la tierra, todo estaba muy despoblado, había muchas fieras, había muchos leones. Entonces ellos dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos que adorar al Dios de este lugar para que Él nos proteja. Y fue cuando empezaron también a ofrecer sacrificios al Señor, pero no dejaron de adorar a sus dioses. Entonces cuando ellos vienen y les dicen a los judíos, nosotros hemos estado ofreciendo sacrificios a su Dios, pues no era mentira. Pero lo que era mentira era que ellos se habían dedicado solamente a ese Dios. Ellos realmente no se habían convertido en seguidores del Dios verdadero, sino que habían agregado el hecho de hacer sacrificios a Dios a las cosas que ellos hacían en servicio de sus propios dioses también. Entonces fue por eso que los líderes, Zorobabel y Jesúa, los líderes judíos,
no quisieron aceptar su ayuda. Porque ellos sabían que cuando ellos llegaran para ayudarles, traerían arrastrando consigo todas sus otras creencias falsas también. Y lo que resultaría sería una mezcla. No una adoración pura al Señor, sino una mezcla de idolatría con el nombre del Señor. Y eso no iba a funcionar. Cuando se combina una creencia o una forma de adoración que no es según lo que Dios ha revelado, cuando se combina esa creencia o esa costumbre con la fe verdadera, lo que resulta es lo que se conoce como sincretismo. El sincretismo es una práctica religiosa que es una combinación de diferentes cosas. Entonces, lo que iba a resultar en el caso de ellos era sincretismo, porque esta gente iba a traer todas sus creencias en otros dioses y querer combinarlas con la fe que ellos tenían en el Señor. Ahora, quiero que se imaginen por un momento. Vamos a poner una comparación. Digamos que aquí yo tuviera un jarro y les estuviera preparando un agua de pepino con limón. Qué rico suena, ¿verdad? Entonces pongo en el jarro el agua, el azúcar, el pepino licuado y empiezo a exprimir los limones. Pero en el proceso de cortar los limones también me corto yo. Y cuando estoy exprimiendo los limones para que el jugo de limón esté fresquecito, ustedes ven también que está chorreando sangre de mi mano y se está mezclando ahí en el agua de pepino con limón. ¿Se les antoja? Nadie levantó la mano. Porque aunque nada más sean unas cuantas gotitas de sangre, pero da asco. Porque no debe de estar ahí. O sea, eso no es parte del agua de pepino con limón. Y lo mismo sucede cuando queremos tomar la fe como Dios nos la ha revelado en su palabra, la fe verdadera, y le queremos agregar otras cosas o le queremos quitar alguna parte. Ya no es lo mismo, ya no sirve, ya no funciona. Pero tristemente sigue siendo una gran tentación. Uno puede encontrar muchos ejemplos de personas que o quieren mezclar, quieren meter a la iglesia cosas que no son bíblicas, o que quieren sacar de la fe cosas que son muy importantes. Por ejemplo, hay personas que te predicarán un evangelio sin arrepentimiento. Podría nombrar a un predicador súper famoso que si tú ves cómo él presenta la invitación de aceptar a Cristo, nunca menciona el pecado, nunca menciona el arrepentimiento. Solo es Jesús, acéptalo y tu vida va a cambiar. Y suena bien si uno no se fija bien. Pero él ha quitado una parte integral, porque cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio, ¿qué dijo? El reino de los cielos está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. O sea, si no hay arrepentimiento, no tenemos un evangelio pleno, completo, verdadero. También encontramos ejemplos de personas que quieren meter cosas al evangelio, a la fe, que no son, que no pertenecen, que no son de ahí. Hace algunos años había una moda de querer hacer yoga cristiano. Y mucha gente hace yoga y nada más es un ejercicio. Pero yoga en sus inicios pertenece a la religión hindú. O sea, es una práctica religiosa.
Entonces, hablar de yoga cristiana es una incoherencia, porque estamos metiendo algo de una religión y que queremos combinarla con el cristianismo. Y no se puede. Por eso tenemos que estar atentos. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Cuando andamos en el mundo, ¿verdad? En el trabajo, en la tienda, con nuestros vecinos, vamos a toparnos con gente de toda clase. Y cuando estamos tratando con la gente del mundo, debemos ser muy tolerantes, muy abiertos, muy amables. Porque ellos van a tener creencias raras y eso es normal. Y no debemos tratarlos como si fueran bichos raros por eso. Debemos mostrarles el amor de Dios. O sea, la luz brilla con más fuerza en la oscuridad. Pero donde tenemos que ser, si puedo usar la palabra, intolerantes, es en la iglesia, en nuestra fe. Todavía no me refiero a ser malas personas, a ser crueles. Pero ahí es donde tenemos que mantener la pureza de lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque la tentación sigue siendo de mezclar. De decir, bueno, sí, voy a seguir creyendo en Jesús, pero también voy a introducir, voy a integrar, voy a incluir esto. Y la verdad es que Jesús no acepta ser uno entre varios. O Él es nuestro Señor y punto, o no es Señor. Entonces, cuando ellos enfrentaron esta oposición, la tentación fue la de caer en el sincretismo, de mezclar. Y nosotros vamos a enfrentar la misma tentación. Y parte de la oposición que vamos a enfrentar es porque la gente dice, está bien que seas cristiano con tal de que aceptes todo lo demás. Y vuelvo a repetir, cuando andamos en el trabajo, cuando andamos en la tienda, cuando estamos con nuestros vecinos, pues vamos a encontrar de todo y lo vamos a tolerar. Pero cuando se trata de lo que creemos, de nuestra fe, ahí es donde tenemos que ser intransigentes y mantener la pureza de lo que creemos, de la palabra. Ahora bien, los enemigos del pueblo de Dios no se rindieron. Y Esdras 4, 6 y 7 nos dice esto. También al comienzo del reinado de Asuero, aquellos enemigos enviaron una carta en la cual acusaban a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Luego, cuando Artajerjes llegó a ser rey de Persia, también a él Bislán, Mitrídates, Tabel y sus demás compañeros le escribieron una carta que fue traducida al arameo. Ahora aquí nos está resumiendo lo que sucedió en varias décadas. Porque el rey persa que se llamaba Ciro fue el que les dio permiso a los judíos de regresar y de reconstruir el templo. Cuando el rey Asuero subió al trono, entonces fue que le mandaron estos enemigos una carta en contra de los judíos. Y Asuero, por si acaso, fue el rey cuando Esther fue reina. Entonces, la historia que nos cuenta el libro de Esther sucedió durante el reinado de Asuero. Y luego, durante el reinado de Artajerjes, otro rey, también hicieron lo mismo, volvieron a mandar una carta. Y Artajerjes fue rey durante el tiempo de Nehemías. Entonces, en estos dos versículos estamos viendo décadas de oposición y de ataques. Y lo triste es que sus esfuerzos dieron resultado, al menos por un tiempo. Y los muros de la ciudad quedaron en ruinas durante 80 años. La reconstrucción del templo mismo se aplazó durante varios años.
Ellos echaron los cimientos y ahí se quedaron los puros cimientos por varios años, como dice el verso 24. De este modo, el trabajo de reconstrucción del templo de Dios en Jerusalén quedó suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces sus enemigos trataron de desanimarlos y por un tiempo funcionó. Nosotros también tenemos un enemigo que nos quiere desanimar. Él no quiere que le sirvamos a Dios, que vivamos en su restauración. ¿Alguna vez te has sentido desanimado en tu fe? Yo sí. Y esto es lo que el enemigo quiere, porque Él no nos puede quitar la salvación. Si de verdad nos hemos entregado a Cristo, Él no nos puede quitar la salvación. Pero puede hacer que seamos inútiles para el reino de Dios. Que lleguemos al cielo y digamos, caramba, ¿qué hice con mi vida? No logré nada, no hice nada. No me traje a nadie conmigo aquí al reino de Dios. Perdí muchas cosas, muchas oportunidades. Y eso es lo que Él quiere lograr. Quiere que vivamos en este mundo, pero sin tener ningún impacto para el reino de Dios. Que nadie llegue a conocer a Cristo por nosotros. Que ninguna persona sea ayudada por nuestro ejemplo. Que ninguna persona reciba el apoyo que necesita por medio de nosotros. Y por eso el enemigo nos susurra muchas mentiras. A veces incluso el enemigo usa al gobierno. Fue lo que hizo en esta situación. Él puso a los reyes en contra de los judíos, usando cartas falsas que se mandaban. Y hay dos verdades que tenemos que recordar siempre. La primera verdad es que Dios ha establecido al gobierno. Entonces le debemos respeto y obediencia. La segunda verdad es que los gobiernos no siempre sirven a Dios. Dios los ha establecido, pero no siempre les sirven. Y por eso tenemos la tarea difícil como creyentes de respetar al gobierno sin dejar que nos desanimen sus acciones. Frente a todo esto, la solución está en fijarnos en el reino de Dios y confiar en sus promesas. Si nuestra confianza está en algún gobernante, tarde o temprano vamos a salir desilusionados. Si solo nos sentimos bien cuando todo nos sale bien, entonces vamos a ser como las olas del mar, tirados de un lado para otro, no tendremos estabilidad. Pero cuando ponemos nuestra confianza en las promesas de Dios y vivimos como ciudadanos de su reino, entonces podemos estar seguros y confiados. Muchos de nosotros estábamos vivos cuando sucedieron los ataques del 11 de septiembre, hace casi 24 años ya. En esa fecha, entre varios ataques, hubo uno contra el Pentágono y un avión de American Airlines se estrelló contra ese edificio. Un hombre llamado Brian Birdwell trabajaba allí como oficial del ejército estadounidense, y él estaba a unos pocos metros del lugar donde el avión impactó contra el Pentágono. Como resultado del fuego, del incendio que causó ese impacto, el 60% de su cuerpo sufrió quemaduras de tercer grado. En ese momento él le pedía a Dios que se lo llevara. Él pensaba que se iba a morir en medio del sufrimiento, él ya no quería sufrir más. Pero al reflexionar, este hombre pensó en cómo se habrá sentido Dios al ver sufrir a su propio hijo en la cruz. Y ese momento de reflexión le dio una nueva perspectiva sobre el dolor, el sacrificio y el amor de Dios. Tuvo más de 40 cirugías reconstructivas, pero nunca perdió su fe en Dios a través de todo esto. Más tarde fue elegido senador del estado de Texas. Y él hasta el día de hoy cuenta su historia
de encontrar la presencia de Dios en medio del fuego. La oposición en el camino a la restauración es inevitable. La pregunta es, ¿cómo responderemos? ¿Nos desanimaremos? ¿O caeremos en el sincretismo de decir, sí, no dejo de creer en Jesús, pero también voy a agregar esto más? ¿O vamos a confiar plenamente en Cristo y en sus promesas? El camino a la restauración es un camino largo y habrá oposición. La buena noticia es que Jesús ya venció y con Él nosotros podemos vencer también. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque aunque enfrentemos oposición, problemas, dificultades, sabemos quién tiene la victoria. Y contigo tendremos la victoria también. Así que te pido, Señor, en esta mañana, por la persona que está aquí, que está enfrentando alguna dificultad, algún problema. Señor, ayúdale a ver que la seguridad está en tu reino. Y la respuesta está en tu Hijo. Y es en su nombre que oramos. Amén.